Primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Dónde estamos? Acá, Juanjo, Paula, bienvenidos, buenos días. Hola, buen día. Debe Hola, ser de nuevo chicos. cómo están, pero están los dos medio muertos hoy. No sé qué Paula, acá estamos. Sí, medio como, a veces es verdad, nos pasa, estamos medio bajón. Chicos, arranquen un poquito más arriba, Sí, hay gente que le está pasando peor que nosotros. Sí, tenés razón. Sobre todo, pobre Paula. ¿Tenés Tenés algún razón. familiar involucrado en el sismo? No, por suerte, bueno, hablando un poco de pronto para la gente que no lo sabe, 7:34 de la mañana hora de Colombia, en el día de ayer un sismo de 7.4 que sacudió al país, bastante fuerte realmente, sobre todo en tres ciudades, Manizales, Pereira y Cali, Sí. bastante afectadas ellas tres, por suerte, bueno, mi familia reside en Bogotá, así que allí... Está alejado, pero está cerca. Sí, más allá de algunos daños estructurales en la capital del país, etcétera, pero en Bogotá no fue tan grave la situación, no fueron daños mayores. Y claramente sí, los videos que se han visto por redes sociales, Son de etcétera, Cali. son de Cali, Pereira y Manizales. Son Esperá, tres ciudades afectadas. ¿Cali es la ciudad más afectada de las tres o es la que tuvo más repercusión? Yo creo que las tres. Para mí las tres es sí. El epicentro es Chocó, que es una zona bastante olvidada por el Estado, sea cual sea, porque Chocó siempre ha sido olvidada por el Estado. Así que hay poca información también que viene de Chocó. Esa es la realidad. Porque es la ciudad más chica. Es una ciudad mucho más chica, lo que te digo, no suele haber estado. Cali es una ciudad. Hace 3 No, sí, días... Cali es una de las ciudades importantes de Exacto, Colombia. es una de las ciudades principales. Hace 3 días la posesión presidencial se trasladó allí. De hecho, fue ahí. Exacto, o sea, figuras, presidentes, etcétera. Y el Valle del Cauca es una de las regiones que es la provincia, Cali es la capital de Valle Claro. del Cauca. Es como dijéramos la provincia de Buenos Aires y esto pasó en La Plata. Exacto, y el Valle del Cauca claramente tiene límite, tiene frontera con Chocó, que es el departamento de la zona de San José del Palomar, que es donde fue el epicentro. Bien. Ahí se desató el sismo que tuvo réplicas en todas estas zonas que vos decís, o Exacto, estos se sintió lugares. en todo el país no solamente el tema de la magnitud, que fue 7.4. Muy alto, sino que también duró mucho. Claro. Hablan de más de un minuto. Claro, un Fue minuto mientras muy largo. se iba destruyendo todo. Total, mientras se iban moviendo Las construcciones placas. y edificios de toda esa zona, ¿son antisísmicas? No todas. Las edificaciones más Nuevas. modernas sí tienen claramente este tema, porque se entiende que Colombia es una región que suele tener mucho movimiento de Claro, placas, sí. pero lo más nuevo sí. Bueno, yo tengo este reporte, a ver si vos tenés más información. Hasta ahora se reportan 130 muertos, 570 heridos, bueno, viviendas y un montón de edificios dañados, aeropuertos cerrados por el Sí. momento, imagino que por esa zona. Dice que probablemente sigan buscando personas que están desaparecidas, pero que pueden llegar a ser encontradas con vida en las próximas 48 horas. Y la última información que tengo que llegó de Cali, dice, según los medios colombianos, que es la ciudad más afectada, pero imagino que por la dimensión de la ciudad, no porque haya tenido la mayor rotura de edificios o de viviendas. Dice que va a recibir 92 rescatistas adicionales para intervenir en edificios colapsados, 60 de los cuales van a venir de Bogotá, 32 de las fuerzas militares de todo el país. Autoridades de Cali insisten en que las primeras 48 horas de nuevo son fundamentales para encontrar a estas personas desaparecidas con vida. No, total, mira, yo tengo un balance ayer a la tarde-noche en Manizales, por ejemplo, que es la capital del departamento de Caldas, 37 personas fallecidas allí también, 65 ediciones colapsadas. En Cali, el tema de las personas fallecidas ya superaba las 35 y casi 700 heridas, y más de 40 personas en Risaralda, que allí... O sea, Pereira es la capital de Risaralda, y en Pereira también. En la ciudad, Pereira, que había sufrido en el año 99 las consecuencias también de un terremoto durísimo que afectó mucho el eje cafetero, que se dio sobre todo en la ciudad de Armenia, y bueno, esta vez vuelve a quedar colapsada también.
¿Cuál fue el antecedente a ese que El mencionas? del 99. Okay. Sí, en el eje cafetero fue muy, muy fuerte. Bien, hay un audio del flamante presidente de Colombia que acaba de asumir hace 4 días, imagínense la inauguración de su gestión con una tragedia. O sea, pocas veces se vio antes esto. Abelardo de la Espriella decía esto. Compatriotas, en este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Allí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a la gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles. Firme por la patria. Bueno, tiene un desafío que es demostrar gestión a 4 días de haber asumido. No sé si ya llegó a mencionar quién va a ser o cómo conformó el gabinete. Habían algunos claro, ministros que él ya había anunciado, esto incluso previo a la posesión. Sí. Él ya había hablado de algunos funcionarios que lo iban a estar acompañando. El día de ayer, ya en la ciudad de Cali, a donde se trasladó también, estuvo hablando Abelardo de la Espriella, dio el balance: 18 hospitales con afectación, 39 centros educativos afectados, esto solamente en Cali, y habló también, bueno, de una preocupación por casi 200 personas desaparecidas hasta el momento. Hay videos que piden que se haga silencio, porque en medio del silencio es cuando se puede escuchar las voces. Exacto, te permite Claro, escuchar la voz de alguna persona que esté, bueno, en medio de similar de a los lo que escombros. estuvo pasando en Venezuela Claro, estos días. con Claro. el perrito, ¿Te acordás? Una Hay situación. muchos videos en los que los rescatistas están tratando de hacer su trabajo y como hay ruido de la gente que está buscando a sus familiares, del ruido de los autos y de la propia calle, hace que no puedan escuchar a quienes están gritando pidiendo auxilio. Pero es, la verdad, una tragedia, lo lamento muchísimo. Suman 2 muertos a esta hora y vamos a seguir llevando la cuenta durante la mañana mientras estemos al aire, justamente porque esto va en vivo. Total. Han habido también muchas reacciones, ¿no? De parte de presidentes y de otros gobiernos. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos habló ayer a través de X, dijo: tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia, la administración de Donald Trump se está comprometiendo con 15.5 millones de dólares en fondos para refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones del terremoto. También el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sar, aseguraba que su gobierno sigue con preocupación las noticias y que Israel está preparado para ayudar a Colombia en todo lo que sea necesario. Eso entre muchos gobiernos. Sí, Pedro la Cancillería Sánchez argentina también ofreció asistencia humanitaria como lo hizo con Venezuela y ya se puso a disposición para cualquier cosa que se le solicite desde Colombia. También. Así que van a ser muchos los gobiernos que colaboren, justamente porque si lo hicieron con Venezuela, que era un país que estaba gobernado o está gobernado por un régimen que estaba aislado del resto del mundo y muchos ayudaron siendo democracias, imagínate en este contexto, va a ser completamente diferente. ¿Querés agregar algo, Juanjo? No, simplemente mi solidaridad con todo el pueblo colombiano, de verdad, porque son situaciones recontra Muy difícil. Sí, seguramente. extremas. Seguramente en el transcurso del día, incluso en la semana, así como ocurrió con Venezuela, bueno, acá, por ejemplo, ya hay una iniciativa de parte de una librería, de un centro cultural, que está intentando recolectar cosas también para enviar, para ayudar, así que bueno, eso también lo vamos a estar O sea, toda la hablando. información que vos tengas local que se pueda utilizar para buscar asistencia, para llevar, la lo vas a vamos dar. Sí, lo vamos a estar dando. Excelente. Tenemos que saber cómo está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires porque hoy empezamos muy abajo, pero seguro que Romina Winner tiene buenas noticias. Buenos días. Buenos días, Juli, ¿cómo andan? Y Bueno, sí. eso de buenas es difícil. Eso de buenas noticias también está complicado en los accesos a Capital Federal. Ya hay un choque sobre la traza de Panamericana. Esto es pasando el Camino del Buen Aire en sentido a General Paz. Ahí la circulación está reducida y este incidente de tránsito impacta sobre la traza de General Paz y genera demoras hasta la zona de la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana. Entonces ya la Panamericana está con un tránsito muy fuerte, con muchísimas demoras. Un acceso que también tiene demoras desde Ituzaingó a esta hora ya hasta la zona de Aedo, todo en sentido
hacia la avenida General Paz. La autopista Richeri también con retrasos en su conexión con Delepiane en sentido hacia el río de la Plata, hacia lo que es la General Paz. Una General Paz con importantes demoras también en los barrios de Liniers, Devoto, todo en sentido hacia Lugones, hacia la cancha de River. También ya se ven retrasos, los primeros a la altura de Parque Sarmiento. Justo muy cerquita de esa zona se produjo el incendio de un vehículo, es en la traza de la General Paz. Esto es muy cerquita de Panamericana y cerca de la curva de tránsito pesado. Ya fue sofocado este foco ígneo, pero está generando complicaciones, todo en sentido hacia el río de la Plata, que son las primeras demoras que vemos a la altura de Parque Sarmiento. Los que vienen por la autopista Buenos Aires-La Plata, el corredor del sur, todavía no tiene demoras, está ingresando bien a la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero sí con un tránsito bien intenso en la zona de Wilde y Sarandí. Atentos que se acaba de producir un choque con camiones en la ruta nacional 14, esto es en el kilómetro 11, zona de Saibas, provincia de Entre Ríos. El siniestro es mano a Buenos Aires, hay un carril reducido y operativo de seguridad. Los servicios a esta hora, al momento, buenas noticias, trenes, subtes y premetro a horario, Juli. Muchas gracias. Chau, chau. ¿Dónde estamos? Información para avanzar. Now 97.9. Bueno, tenemos que repasar la agenda nacional. Hoy se reúne la mesa política. Se incluyó a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, por primera vez en esta mesa. La idea es que él avance con el raconto de todos los proyectos que tiene pendiente para ser atravesados por el Congreso. Es decir, tienen que pasar no solamente comisiones, sino además discusiones parlamentarias tanto en diputados como en el Senado. Depende por dónde entren estos proyectos. Además, en esta reunión que será después del mediodía en Casa Rosada, van a estar Karina Milei, que la va a presidir, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo Lule Menem, Fabián Fernández, que es en este caso el director de medios, Ignacio De Witt y Luis Caputo. Son los integrantes de siempre, pero suman esta vez, dicen ellos, un invitado rotativo. En este caso, a Federico Sturzenegger, porque fue, según la mesa política, el responsable de no haber conseguido la aprobación de la ley toda. Y salió una ley con reformas, no como quería el oficialismo, pero sí finalmente aprobada, o al menos con media sanción. Así que se discutirá un poco sobre estos temas. Dicen que la reunión es completamente técnica y que no va a haber reproches. Veremos qué pasa después. Ayer se conoció de la Secretaría de Finanzas cómo va a ser la nueva licitación de deuda en pesos. Buscará renovar 4,5 billones y no ofrecerá títulos con vencimiento después del 2027. Es decir, que toda esta deuda en pesos va a calzar dentro de lo que queda en la gestión Javier Milei. El miércoles se van a conocer cómo quedaron los pliegos de licitación de esta deuda y se van a ofrecer 5 instrumentos a tasa fija, a tasa SER, que es atada a la inflación, a dólar link, es decir, a devaluación, y en dólares en manos privadas, es decir, en dólares. Por último, tenemos que la diputada Marcela Pagano y el ministro de Economía Luis Caputo se cruzaron en una discusión acalorada en X ayer por la tarde. Ella lo acusó directamente de haber hecho desaparecer 4 billones o casi 4 billones del Tesoro y amenazó con denunciarlo penalmente. El ministro se subió al tuit de la diputada y le explicó que los fondos se depositaron en cuentas a la vista del Tesoro en el Banco Nación y esto tiene la finalidad de darle una suba abrupta a la liquidez para justamente generar más intención de crédito. Esto es darle volumen a los bancos para que tengan pesos disponibles. Y además aclaró que la operación tiene absoluta trazabilidad. Cualquier economista profesional o persona física que quiera buscar el dato de esa transferencia lo puede hacer. Bueno, 7 de la mañana, 13 minutos. Vamos a hablar también de deportes, porque por supuesto que este tema de la situación en Colombia afectó tiene, todo. Exactamente, tiene efectos y tiene consecuencias también en muchos aspectos. Uno de ellos es claramente la participación de River en Copa Sudamericana. ¿Por qué? River tenía compromiso el día miércoles ante Independiente Santa Fe allí en la ciudad de Bogotá, y el día de ayer Conmebol decidió cancelar no solamente ese partido por Copa Sudamericana, sino también el compromiso del día de hoy que tiene
tiene otro equipo en Colombia por Copa Libertadores. River estaba preparando el viaje, entendiendo o revisando un poco si podían claramente llegar a trasladarse allí a Colombia para hacer su concentración en la ciudad de Bogotá. Y finalmente, esto también se toma como una segunda decisión después de que la DIMAYOR, el ente que regula el fútbol en Colombia, decidiera cancelar las jornadas de fútbol durante esta semana. En un principio iba a haber un movimiento solamente de 24 horas y después se decidió cancelar toda la fecha. Así que bueno, vamos a estar charlando también acerca de eso, de Thiago Almada, que ya fue visto, ¿no?, con la nueva camiseta de River, se presentó de manera oficial entonces como nuevo refuerzo, ahí con las imágenes en el estadio, en ese recorrido que hizo del Monumental y con la firma ya de manera oficial entonces de su contrato. Decía el Chacho que para él era egoísta pedirle a Thiago Almada que estuviera en el partido en la ciudad de Bogotá, y tiene razón. Ahora lo que podría llegar a pasar es que se mueva toda una semana. Sí. Es decir, que no se dé el partido de ida en esta semana, el día miércoles, sino que sea la próxima semana cuando se lleve a cabo el primer duelo entonces ahí en Bogotá, para ya después claramente hacer el cierre entonces en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, el partido estaba programado para el 12, quedaría para el 19 en Bogotá. Vamos a estar hablando también de Boca, porque Boca tiene actividad el día de hoy. Allí en la cancha de Huracán va a recibir a Recoleta, al conjunto paraguayo, con una formación muy similar a lo que fue el último partido del equipo del Vasco Arruabarrena allí ante Vélez durante el fin de semana. Aparentemente, cuando vemos allí también la lista de convocados, no habría mayores novedades respecto a lo que puede ser ese 11 titular, con la intención, por supuesto, de lograr una ventaja interesante también en este primer partido. Vamos a estar charlando del resto de compromisos de copas internacionales, Estudiantes que tiene participación, también Independiente Rivadavia lo tiene esta noche, y de Boca, que solamente lo voy a agregar, va a poder contar con una hinchada visitante en el compromiso frente a Platense ya en los próximos días, así que importante esto en el escenario en Vicente López. Ahí van a poder albergar entonces las dos hinchadas. ¿Qué trajiste hoy, Juanjo? Cambianos el mood porque estamos muy para abajo. 7:15 de la mañana y mirá cómo estamos, ya re deprimidos. Y la vida Yo encima misma. me olvidé la pastilla para tomar. Uy, ¿cuál es? Una que me levanta. ¿Pero es entera o la...? Y voy a tener que pedir, no tengo en este momento, pero pedir al psiquiatra. ¿No me recomendás a una...? Pero por eso, ¿tomás la entera o la partida? No tomo nada, pero le voy a decir, dame algo. Pero No puedo estar con esta cara a esta hora. Hay que arrancar con un cuarto, siempre Claro. hay que arrancar con un cuarto. Sí, ¿no? Y, sí, y voy subiendo hasta la entera. Sí, en 2 meses estás entera. Y después, ¿cómo salgo? No, ya no puedes salir No, más. es un camino de ida. Es un camino de ida. Bien. La pastillita de la felicidad. Bien. Hablamos muchas veces de los repartidores, los chicos, los cadetes, Sí, lo que sí. llamamos normalmente delivery, que andan por Yo ahí. le digo por acá. delivery, pero Sí. no sé si está bien. Sí, está bien, sí, Está sí, bien. creo que sí, comúnmente se Porque dice delivery es la acción de llevar. Claro, en realidad son mensajeros, cadetes, repartidores, hay personas de... Rapitenderos. De todo tipo, muchas personas que trabajan porque es una forma también independiente de poder llevar una actividad laboral. Sí. Ahora, Amazon, escucha esto que es increíble, ver. escuchen esto. Amazon está capacitando a sus conductores para hacer entregas resbaladizas. O sea, entrenarlos para que lleven los paquetes en condiciones climáticas peligrosas. Excelente. Pero pará, ahí estoy viendo el video en pantalla para Sí. los que nos siguen en YouTube. Miren y presten atención. Está viendo Esa una chica empleada. parece que se está Sí. subiendo a los esquíes y se está por caer. Claro, en realidad es una empleada de Amazon que tiene un arnés y un chaleco amarillo y está practicando cómo caminar y entrenar con el piso resbaladizo. O sea, ¿entendés? Entonces le ponen condiciones como hielo, Excelente. frío, viento. ¿Sabés por qué no? La industria del juicio. Sí, legal, claro. Vos te llegás a caer en sí. Estados Unidos repartiendo para Sí. Amazon y Sí. Amazon no sobrevive. Obvio. No sobrevive. Es un simulador de resbalones, tropiezos y caídas. Mirá que yo hice un seminario una vez que se llama... Hay un seminario que se llama Tropiezos y Caídas, que ¿Me es para estás cargando? de payasos, sí. Es como saber caer. Paula, necesitábamos esta columna. No, increíble. Definitivamente necesitábamos Claro, a Juanjo. De verdad. ¿Tropiezos y caídas se llama el seminario? Es un seminario de No me tropiezos puedo y caídas. notar, Sí, obvio. pero para la vida pasada, digo, Para por los todo. tropiezos y caídas Para de la todo. vida. Es ir, es en escena cómo caerte para no lastimarte y... Pero si Yo ya me podría cae ir. mucho, ¿qué digo? Hola, ¿qué importa. tal? Soy No. una persona resbaladiza. No, porque es para escena, es para teatro. Pero viste cuando se cae un payaso, Sí. bueno. ¿Vos lo hacés? Ahora estoy grande, pero en algún momento
En el Circo du Soleil, Sí. me voy de tema, Michel Courtemanche, que es uno de los mejores clowns franceses que existió en el Bueno, mundo. está bien que que es un existe. atleta ese. Sí, él capacita a los clowns del Circo du Soleil. Con razón. Y después les voy a pasar unos videos. Lo podemos ver Ah. alguna vez, pues es muy, muy, muy interesante. Esa gente es como atleta olímpico. Sí, claro. Hacen cosas que Claro. los humanos mortales no podemos. Que el payaso tiene que caerse y Increíble. eso genera. Bueno, pero volviendo al tema, ahí la ves a. Me da un poquito a de esta pena. niña. Le vamos a poner. Me da ganas de abrazarla. Grace Kelly le voy a poner a ella, no sé cómo Ay, se Grace llama. Kelly va Sí. tratando de Ahí avanzar va, en pobre. hojotas. Sí, aparte, un bajón porque me imagino que son 400.000 empleados y le tocó a ella. Le dijeron, escúchame, Grace, tenés que hacer esta pavada. ¿Te imaginas? Y acá están. Bueno, y quiero agradecer hoy porque llegué temprano a molestar a todo el mundo con algunos datos que después vamos a ir desarrollando y me fui a la cabina de tele porque tenemos compañeros acá que nunca los nombro y me da mucha bronca. Vos decís Sí, a Mati. la central de Sí. cómputos del streaming. Tal Poner un cual. poco de upgrade. No, a la cabina de la tele, pero- tío. claro, en realidad- Parece un peaje. No, es que si los ves parece el Sputnik, están ahí como... Pero bueno, trabajan mucho ahí para la empresa y son y unos gracias fenómenos. a ellos está saliendo en cámara. Obviamente, gracias a Mati, que es el director, a Miranda, bueno, la productora ejecutiva, Sí. está Jano en la cámara y Kiki, que me salvó con un dato que después les voy a contar. Ah, más bien. adelante. ¿No lo puede contar ahora? No ¿Por puedo. qué tanto suspenso? Y porque soy así. La gente queda, uy, ¿qué dirá? No le importa a nadie. ¿no? Ah, perdón. Viene Marcuzzi. Claro. Sí, viene Marcuzzi. 8 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Me levanté a las 5:30 y hacían 6. Así que vamos mejorando, Ezequiel Marcuzzi. Buenos Ok. días. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días para ustedes. Me encantó el seminario de caídas, ¿eh? Está Sí. bueno. Vos está estás bueno, como la yo, verdad ¿no? Tenés que revisar la vida anterior. Sí, sí, claro. Sí. No, pero aparte ahora que a partir de mañana, como empieza a haber suelos resbaladizos justamente, porque va a empezar a haber ya Hielo. algunas precipitaciones en la ciudad de Buenos Aires, siempre hay una baldosa traicionera Ni me en la hables. vereda, una patinada. Viene bien el La seminario, cantidad viene de bien. pantalones que he tirado. Qué buen tema para Maná, baldosa traicionera. No me lo Baldosa digas. traicionera. Sí, me gusta más que... Sí, sí. He tirado medias y pantalones, ¿viste ese barro que no se va con nada? Bueno, gracias a esas baldosas. Igual que vos que vivís en Mirá. esa zona tan linda, tenés que usar una zapatilla especial, ese no podés salir con la que usamos Sí, nosotros. con acá. clavos usa él. No. Él usa con No, clavos. sí. No te caes. Es más, estuvo nevando durante la noche Claro. y es una nevada con copitos muy chiquititos, pero que apenas caen los pisás y ya se hace una capita de hielo. Así que hoy entonces el sur, el noroeste patagónico, en realidad sur de Neuquén, oeste de Río Negro y noroeste de Chubut, va a estar muy complicada la circulación porque está nevando, está bajo alerta gran parte de la zona justamente por estas nevadas. No son tan importantes en acumulados, pero sí es un tipo de nieve que realmente se transforma en hielo rápidamente. Pero bueno, eso es una muestra del frío que en realidad todavía domina gran parte del país. Y en la ciudad de Buenos Aires y alrededores lo que van a tener es, hoy poco cambio en las temperaturas, están en 8 grados, la máxima va a rondar unos 12 o 13, más nube que ayer, empieza a aparecer más nubosidad, hoy cielo parcialmente nublado, y mañana ya empieza a aparecer también la chance de algunas lluvias aisladas que de a poquito van incrementándose un poco más hacia la noche, por lo menos la chance. Y esta situación va a persistir por varios días, así que acostumbrarse a tener cielo mayormente cubierto, viento del este, que a partir de hoy empieza a aumentar, y empieza a aumentar la humedad. Vuelve la humedad, por eso va a haber muy poco cambio en las temperaturas entre mínima y máxima, y bueno, mucha nube a partir de esta tarde y principalmente de mañana con la probabilidad de algunas precipitaciones. Bueno, muy sintético y preciso. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Noticias que acompañan tus decisiones diarias. ¿Dónde estamos? La mañana de Now. 97.9. Ayer YPF le vendió Metrogas a Edenor, o al menos a los accionistas de Edenor. La empresa anunció el resultado del proceso de venta del 70% a la distribuidora de gas. José Luis Manzano es el titular que se queda con la mayoría accionaria. Se quedó con casi el 10%, 9,3% del capital. Les ganó esta pulseada a las empresas Central Puerto, MSU, Grupo Pierri y Litoral Gas. Pagaron más de 700 millones de dólares por esta operación, que fue informada por la propia YPF ante la Comisión Nacional de Valores y ante la SEC en los Estados Unidos. Ayer además la empresa presentó
un balance extraordinario. El presidente Horacio Marín habló sobre las utilidades en su balance por 2.800 millones de dólares de revenue en el segundo trimestre del 2026. La mayor ganancia de la historia de la compañía. Si no habías comprado acciones de YPF, bueno, te quedaste abajo de la ola de lo que va a ser hoy la suba de las acciones. Además, ayer también conocimos, y esto lo adelantamos, una estrategia del oficialismo en Provincia de Buenos Aires. Karina Milei encabezó reuniones en Casa Rosada con los armadores del espacio para definir cómo van a ser las candidaturas y las propuestas de campaña de la provincia de Buenos Aires. Hay una foto masiva en la que se la ve a ella en una escalinata de la Casa Rosada con legisladores de La Libertad Avanza, tanto en diputados como en el Senado. Ahí la ven. Tupida la imagen, mucha gente, hizo 2 reuniones en una y finalmente se hizo en Casa Rosada. Las reservas del Banco Central aumentaron 112 millones, esto es porque las compras siguieron, aunque acotadas, pero se revalorizaron las inversiones que tienen las reservas brutas en el Banco Central. Ayer se compraron 13 millones, el stock de reservas brutas aumentó básicamente a 49.567 millones por la mejora y las evaluaciones en sus activos. Y por último, ayer The Economist publicó un artículo sobre el plan del gobierno de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que está a punto de ser discutida en el Congreso. La revista británica, que es de las más influyentes del mundo, dice en su análisis que las dificultades que va a tener este proyecto es básicamente en la jerarquía jurídica de las restricciones de los funcionarios futuros en el Banco Central. Bueno, en materia deportiva, a las 7:25 de la mañana repasamos algunos de los resultados de los compromisos de ayer. Nos quedamos con la victoria de Belgrano 2-0 en condición de visitante ante Banfield. Un Belgrano que quedó cuarto con 7 puntos. Se prepara para su siguiente partido, que será ante Independiente Rivadavia. Lisandro López y Pacerini, los 2 autores de los goles. Pacerini, que abría la cuenta al minuto 48, y Lisandro López, que aumentaba al minuto 61. Y también hubo victoria de Central Córdoba ante Unión de Santa Fe 2-1, segunda victoria del equipo dirigido por Seba Domínguez, segunda victoria para él en este nuevo ciclo. Aprovechaba Central Córdoba un envión que tuvo en el segundo tiempo, un buen momento al inicio de esa segunda parte, bueno, y ahí convertía los goles. Michael Santos, el que marcaba el 1-0, y Facundo Mancilla 3 minutos más tarde colocaría entonces el segundo. Esto en la remontada porque Unión de Santa Fe había marcado al minuto 17, Lucas Menossi, el encargado de abrir la cuenta, con detalles para corregir de parte de Domínguez, por supuesto, pero bueno, con 2 partidos ya ganados. Y el día de hoy, a las 21 horas, Talleres va a estar enfrentando allí en Córdoba a Lanús. Talleres, que le había ganado 4-0 a Platense y que quiere seguir por ese momento y por ese buen rumbo el equipo ahora de Jorge Sampaoli. Y Lanús, que necesita recuperarse de lo que fue esa derrota frente a Unión de Santa Fe en el último partido. Now. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrá fragancias, maquillaje, cuidado personal, deco, hogar y mucho más. Comprá online o visitanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. La medición del consumo masivo llegó a un debate en las redes sociales. Esto no había pasado nunca antes. Solamente en esta gestión se discute si está bien o mal medido en consumo.
La pregunta es, ¿crece o no crece la venta minorista? Ayer hubo un debate que nació en redes sociales, pero que después se convirtió en una noticia en los medios, porque CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, lo contamos acá, había dado como resultado una caída de ventas minoristas en el mes de julio respecto al mes de junio, de más de 2%. Y cuando lo anualizaban, la caída casi que ascendía a 4 puntos, 3,8. Al ver esa publicación en una cuenta de un libertario que tomaba el informe como una información pura y dura, Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, ex CEO de Mercado Libre, dijo que no podía entender cómo se tomaran de relevancia esos números teniendo en cuenta que Mercado Libre tenía un volumen de ventas mucho mayor y para ellos las ventas eran crecientes, es decir, los números daban positivos. Para el mismo periodo que medía CAME, pero también para el acumulado del año. Pero la discusión no quedó ahí. La discusión empezó a escalar porque seguimos discutiendo que el consumo agregado que dan las cuentas públicas como un dato revelador está mal medido. Entonces, mi pregunta hacia los analistas y especialistas en econometría que hacen este tipo de trabajos, tanto en INDEC como fuera del INDEC, fue si esto era realmente así. Ayer, Ricardo Diab, que representa CAME, es el presidente en este momento, le respondió a Marcos Galperín de esta manera. Nosotros mismos estamos diciendo que en nuestros negocios la venta online viene creciendo. Ahora, que a señor Galperín le vaya bárbaro y tenga un 38% porque ha tomado más parte del mercado. El problema es que la torta es una sola. Y si se vende más online, se vende menos físico. Nos resulta muy difícil a nosotros obtener algunos datos, pero con todo gusto nos podríamos sumar y lo pondríamos en relevancia. Pero aún sumándolo, la realidad daría que al final el consumo sigue cayendo. Bueno, en realidad, sumándolo, no daría que el consumo sigue cayendo. Lo contrario, daría que la suma o el aumento del consumo de 2 dígitos en el mundo digital o en el mundo online supliría la falta de consumo presencial o, podríamos decir, tradicional. Pero sacando de la vista este debate que es entre 2 entidades o entre un grupo de entidades y una empresa gigante, lo que yo encontré fueron 4 sesgos detectados en el análisis y la medición de los datos de consumo. Según los analistas, hoy hay que tener en cuenta estos 4 sesgos y le voy a sumar uno adicional. El primero se llama plutocrático en la agregación. Es tan técnico como lo dice el título. Es cuando el gobierno analiza los datos que se desprenden de las cuentas públicas del PBI, que es lo que hace el gobierno nacional cuando cita el consumo en niveles récord. Es decir, está tomando un dato tan agregado que incluye dentro del dato desde una taza de café que se consume en el kiosco de una esquina hasta el pago de la factura de gas de un comercio o de un hogar. Entonces, el consumo es todo lo que se gasta del sector privado. Claramente, en el agregado, como hubo aumentos de precios y como hay más demanda de algunos sectores respecto de otros, el promedio da para arriba. Este es el primer dato. El segundo dato es que hay otro sesgo que se llama sesgo estructural, que esto es cuando se le discute al INDEC por qué no actualizó para las mediciones de, por ejemplo, el IPC o la canasta básica total, la ENGO. La ENGO es la encuesta nacional de consumo en los hogares. Se está tomando de referencia la de 2004 cuando debería estar tomándose de referencia la última, que encima es anacrónica, de 2017. Esto lo que representaría es que la ponderación en los índices sería incluso más fidedigna con los consumos actuales de los hogares en la Argentina respecto de los que se hacían en el 2004. Pero es un sesgo al fin. El sesgo de sustitución no capturado, que es lo que estamos hablando ahora. El sesgo, en este caso, es cuando se mira solamente un canal o varios canales tradicionales que tienen formas de venta online, pero que no son originalmente digitales, y no se están mirando otras formas de consumo que van con el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, hoy una cadena de delivery tiene su propio supermercado en el backstage y vende directamente de lo que compra o en mayoristas o incluso en los proveedores directos, pero no le compra a los supermercados. Entonces, si Julieta Tarrés compra a través de una aplicación de delivery, que en lugar de traerme comida preparada o comida lista, me da
un sachet de leche y un queso untable no está computado dentro de lo que venden las grandes superficies, porque esa estadística se lleva a través de lo que se vende atrás del mostrador o atrás de la caja registradora. Y por último está el sesgo de los puntos de venta. No todos los puntos de venta tienen el mismo caudal de consumo en épocas donde baja la inflación. Cuando hay momentos de hiperinflación, el comportamiento de la gente tiende a ser masivo. ¿Por qué? Porque el peso vale menos todos los días y entonces las personas tienden a consumir más por las dudas. Es muy posible que alguien quiera y pretenda tener más stock hoy porque el precio del stock va a tener más precio mañana que ayer. Entonces, lo que estuvo pasando durante 2023, que es nuestra última referencia antes de que asumiera Javier Milei, es que todas las personas en todos los barrios de la Argentina, incluyendo el interior, consumían por las dudas, en supermercados, en almacenes, en comercios de cercanía, y las compras eran diarias. Hoy las compras son programadas y son de menores volúmenes porque las personas saben que el precio de hoy probablemente sea igual o menor al de mañana. El último sesgo es cotejar los datos actuales contra los del 2023, justamente por esto que les digo. Si veníamos de una violenta inflación o de una inflación que podía ser una tendencia a ser hiperinflación, claramente hoy no es comparable cotejar este dato del presente con la de entonces. Porque de nuevo, la dinámica de los precios era otra. Veníamos de una inflación anual de más del 300% y hoy tenemos una inflación anual de más del 33%. Entonces, lógicamente, el comportamiento del consumidor cambia y cambia por una cuestión visible, que es que sabe que los precios no van a subir intempestivamente en las próximas horas. Y si le cotizan un producto o un servicio hoy, seguramente mañana va a tener el mismo precio. En definitiva, cualquiera sea la compra o la venta que haga un individuo o una empresa por estos días, lo más probable es que no se parezca en nada al periodo del Plan Platita. El gobierno insiste con que el consumo va a seguir creciendo a medida que el salario disponible se recupere. Los consumidores insisten con que el salario disponible no se recupera porque siguen subiendo los precios de las tarifas por la quita de los subsidios. Pero en definitiva, los consumidores avalan con los ahorros el aumento de las tarifas que también agregan al consumo finalmente de las cuentas públicas.
979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Wiener, nuevamente tenemos un evento extraordinario en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en estos momentos se está dando un choque y vuelco, esto es en Perón y Larrea, ahí la circulación está reducida, trabaja el SAME, muchísimas demoras, así que extremar las medidas de precaución. Además se acaba de producir un choque en la autopista 25 de mayo, esto es a la altura de Carabobo, en sentido al centro, ahí colisionaron un auto y una moto. Este choque sobre la autopista 25 de mayo te genera demoras tanto en la autopista Perito Moreno como de Lepiane. Sigue saturada avenida General Paz en sentido hacia el Río de la Plata, quedó liberado el vehículo que se prendió fuego a la altura de Donado, una Panamericana muy cargada y con demoras desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hasta el Camino del Buen Aire, es un tramo bien importante el que tiene retrasos. Los que vienen por acceso oeste se van a encontrar con demoras en la zona de Ituzaingó, Morón, Castelar, Aedo, Ciudadela, todo en sentido hacia la autopista Perito Moreno. Autopista Buenos Aires-La Plata, ya tienen las primeras demoras en la zona de Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño. Los trenes, el tren Urquiza con demoras, el tren Roca acabó de normalizar la frecuencia, había estado con complicaciones por problemas técnicos, ya en estos momentos sin problemas el Roca, ramal La Plata y Bosque ya está normalizando su frecuencia. Sí, las demoras en el tren Urquiza. Las 6 líneas de subterráneos a horario, Juli. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Información clara para un mundo dinámico. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Antes de arrancar con las voces de los protagonistas, les cuento que en 25 de mayo también se sumaron 2 camiones que quedaron varados y están impidiendo directamente el paso, si se ve la imagen aérea, para aquellos que tienen que bajar por Huergo. Así que atención también a aquellos que nos están escuchando desde el auto, están yendo a trabajar al centro o a Puerto Madero. Ahora sí, vamos a empezar con Claudio Suchovicki, que estuvo haciendo un análisis respecto a cómo le está yendo a la gente, bien, mal, y qué podríamos tomar de esto para aprender de este nuevo contexto en que las personas, muchas no llegan a fin de mes, a otras les va mejor, y en el medio, ¿qué pasa? Eso es la educación gratuita, pero se resuelve con educación, no sacarle a uno para darle a otro. La educación era lo que igualaba a mi generación. Vos estudiabas en un colegio donde estudiaba el hijo del médico y el hijo del portero. Entonces es la educación lo que te va a salvar, hay que asistir, hay asistencia. Por eso creo que el capital humano es muy relevante, no significa sálvese quien pueda. Lo que digo es, una vez había una señora con el hijo de la mano y le muestra un podriocero. Y la madre le dice al hijo, estudia o vas a terminar como él. Fin del comentario. Después estaba la misma madre con el mismo hijo y un podriocero. Estudia para hacer un mundo mejor, para que él no tenga que vivir ahí en el futuro. Entonces, respetar la individualidad, la libertad, que haya gente que le vaya muy bien, es la mejor manera de ayudar al que le está yendo muy mal, porque si no nadie paga ganancias, si no tienen que inventar la plata. Bueno, ese es un punto. El otro punto es la educación financiera. Lo decimos siempre todas las tardes acá en Coworker. Si vos no tomás decisiones personales inteligentes basados en conocimiento, claramente no vas a poder resolver problemas como, por ejemplo, de deuda, que pueden tener parte de responsabilidad en decisiones que toma un político en el Estado, pero básicamente vos tenés que saber qué es lo que está pasando para entender cómo poder salir del problema. Tomás Carrió, que es analista financiero, explicó qué pasó con esta denuncia de los 3,7 billones de pesos que Marcela Pagano le reclama a Luis Caputo, el ministro de Economía, y a todo el equipo económico, y los amenaza con denunciarlos en la justicia. Uno de los temas importantes de estos últimos días, de estas últimas horas, es qué pasó con los 4.000 millones de pesos. Sí, 3,7 billones de pesos excedentes que capturó el Tesoro en la última licitación de deuda. Habitualmente, la Secretaría de Finanzas, cuando captura un excedente de pesos del mercado, lo deposita en su cuenta que tiene en el Banco Central. Esta vez eso no ocurrió, lo que empezó a generar algunas preguntas la semana pasada respecto de dónde estaba el
el destino, o sea, cuál era el destino de esos fondos. Todos los datos monetarios sugieren que esos depósitos fueron a parar a la cuenta que el Tesoro tiene en el Banco Nación. ¿Para qué hace esto el Tesoro? Si el Tesoro hubiera llevado todos esos pesos al Banco Central, eso queda encajado al 100%. Llevándolo a la banca comercial, eso tiene un encaje menor, entonces puede proveer de liquidez al sistema y relajar un poquito la tensión que estábamos viendo en las tasas overnight durante las últimas ruedas, después especialmente de que el Tesoro informara un rollover del 144,5% en la última licitación de deuda. Bueno, ahí tiene la explicación de por qué no sería un problema y no sería denunciable esta operación que hizo el Tesoro con el Banco Nación en lugar de dejar la plata calzada en el Banco Central. Juan Manuel Franco, que es economista jefe de una sociedad de bolsa, habló sobre acostumbrarse a los sectores ganadores. Más allá de esta gestión, ¿qué va a pasar en el futuro? Hay que acostumbrarse a que los sectores ganadores del ciclo actual lo van a seguir siendo en el próximo mandato, esté Milei o no esté Milei. O sea, son los sectores que les va bien y son los sectores que generan flujo de dólares. Entonces, el tipo de cambio real al cual tiende la economía, si vos no haces un descalabro monetario, siempre va a tender a ser un poco más barato que lo que era en épocas anteriores. Entonces, eso ya te deja afuera algunas industrias que por ahí, sacá el tema de la protección que hubiera habido desde lo cambiario. Entonces, vos lo que tenés que hacer es una política, me parece a mí, ¿no?, de mayor plazo, pensando en cómo dar competitividad no cambiaria, porque si vos devaluás es totalmente al pedo. O sea, después la inflación te lo termina comiendo, que es lo que ha pasado siempre, y se tendería a bajar nuevamente, pero es una cuestión más, me parece, de administración política, creo yo. Porque vos fíjate que los perjudicados, como lo hablamos hace tiempo, están más localizados en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, y los sectores primarios que les va mejor están más en las provincias, en el resto de las provincias. En la Cámara de Diputados se presentaron más de 27 proyectos para tratar la mora de casi 6 millones de personas en la Argentina. El primero que habló de este tema ayer fue Martín Lustó, el diputado nacional que dice que la culpa es del gobierno nacional. Yo creo que el endeudamiento es una consecuencia de cómo está estructurado el modelo que tiene Milei. Básicamente, vos tenés dos sectores, el sector público y el sector privado. Si el sector público está en superávit, el sector privado tiene que estar en déficit. ¿Qué quiere decir para el sector privado estar en déficit? Así como para el sector público el superávit es que recauda más de lo que gasta, el otro sector de la economía tiene que gastar impuestos, tiene que gastar más de lo que le está ingresando. Claro. En comer, en todo. Entonces, ¿qué le pasó a la gente? Se transformó súbitamente. Vos podés decir, mirá, por la devaluación, más el ajuste, más la suba de los... Pero básicamente lo que le pasó es que empezó a tener menos plata de la que necesita gastar. Entonces, mucha gente desahorró, ¿no? Se gastó el canuto que tenía. Y la que no tenía ahorro o no le alcanzó el ahorro se endeudó. Y el gobierno incentivó ese endeudamiento en una sociedad que además, como no tiene crédito seguido, no sabe mirar la tasa de interés y mira la cuota. ¿Y la incentivó cuándo? La incentivó después del ajuste en el rebote, cuando, como la inflación bajó más rápido de lo que parecía y vos tenías paritarias de antes con suba de salarios, en ese momento te pareció que te estaba yendo mejor. Victoria Tolosa Paz, otra diputada nacional, en este caso opositora al gobierno, también culpa al gobierno de Javier Milei por lo que está pasando en el sistema financiero bancario y lo que está pasando con los créditos. Él claramente no cree en el poder ni de la banca pública ni de ningún sistema financiero. Quiso destruir el Banco Central, quiso destruir la banca pública, y para nosotros no hay proyecto de país, primero, si no miramos al sector pyme. Yo sé que acá hay una preocupación real y constante de una Argentina que tiene el sector pyme no solamente endeudado, sin acceso al crédito, sino sin demanda interna y sin capacidad exportadora. Ni el tipo de cambio, ni la demanda interna. ¿El peronismo qué plantea? El peronismo plantea un proyecto económico que vuelva a mirar la capacidad productiva de nuestro país. Decime cuál es la política productiva de este gobierno. Más que los que hablan de industria son tarados. Después tuvo que salir a pedir disculpas, pero no solamente es peyorativo, es descalificativo, sino que le da una cachetada de realidad a los millones de personas que invierten todos los días en pequeñas o medianas pymes que generan trabajo, que pagan impuestos y que necesitan una mirada clara y concreta sobre el capital, el crédito, no solamente el capital de trabajo, el crédito para poder ampliar la tecnología, para mejorar la competitividad, pero eso va de la mano de un plan económico que este gobierno no tiene. Cuando hablo de la logística, la competitividad, hablo de las rutas, hablo de los puertos. O sea, acá hay una economía que está totalmente desarticulada de la realidad. Es muy difícil que este programa económico le den la tecla y no les va a cerrar la macro, no porque nosotros seamos deseosos de que esto no camine. Bueno, ahí la escuchaban a la diputada que estaba bastante acalorada y
enojada con el plan económico actual, pero nunca se enojó con el plan económico anterior del gobierno en el que del que ella fue parte como ministra de Desarrollo Social. Guillermo Francos, ex jefe de gabinete, habló y defendió el sistema de inversión, de grandes inversiones, que es el RIGI. RIGI, que aprobamos finalmente en el mes de mayo, junio creo que fue, con la ley Bases, permitió que se presentaran proyectos por prácticamente 150.000 millones de dólares, ¿no? No es poca cosa. Hoy estábamos viendo en YPF, en el directorio de YPF, y estamos conversando con el jefe de gabinete Santilli, lo que significan estos proyectos adelante y cómo todas las inversiones llevan su tiempo. Y los resultados de esas inversiones también llevan tiempo. Entonces muchos hablan de la destrucción de trabajo, ¿no? Es cierto, este proceso de ajuste económico tiene consecuencias indeseadas, porque nadie quiere que se pierda trabajo, que se pierda, pero lo que sí generó es un crecimiento de actividad en algunas áreas. Eso finalmente no solamente va a solucionar un problema histórico que tenía la Argentina, que es la falta de dólares para la actividad productiva, por la exportación de energía y minería, sino que, digamos, toda esa inversión va a generar también trabajo. El vocero de la presidencia dio una entrevista en su provincia y Adrián Rabier defendió nuevamente lo que pasa con el consumo. Creo que llegado el momento de elegir, en octubre del 27, cuando uno mire para atrás los 4 años, es una Argentina más rica en materia de producción, exportaciones, divisas. Es una situación de inflación que ya no te come el bolsillo, al contrario, creo que vamos a estar mejor. Los niveles de consumo son altos, me dirán que en algunos sectores no se nota, pero creo que en el agregado la diferencia va a estar porque se ha gestionado bien, ha habido un proceso de desregulación muy bueno para terminar con mucha burocracia. La apertura económica nos vuelve a poner de vuelta en relaciones con otros países, con libre comercio, donde los productos europeos o americanos o chinos o brasileros entran a nuestros mercados y están en las góndolas y la gente los puede comprar, y a su vez la producción argentina se coloca en el resto del mundo y esto genera empleo. Yo creo que hay mucho para mostrar y por supuesto en campaña esto se va a manifestar con mucha más claridad, que van a hacer que la gente opte por una continuidad de este modelo. Por último, tenemos a la voz de Martín Rapalini. Él es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Está en este momento discutiendo con el gobierno porque él dice que la actividad industrial todavía no se recupera de los niveles de 2022. Igualmente creo que lo importante es discutir la agenda de la industria, ¿no? Cómo hacemos que la industria sea más competitiva y también cómo hacemos que se reactive la economía, que en el sector industrial está realmente todavía sin recuperar los niveles del 2022. Lo veníamos conversando con el ministro en diferentes reuniones, también con distintos funcionarios, ¿no? Trabajando estas dos agendas, ¿no? La actividad y también la competitividad. Así que bueno, estamos con muchas propuestas y con muchas ideas sobre todo para reactivar la economía. Bueno, hay que poner el ojo, ¿no? Porque esto está afectando fuertemente a la pérdida de empleo, cierre de empresas. O sea, nosotros estamos de acuerdo, digamos, con la dirección en cuanto a lo que es el ordenamiento macroeconómico, la baja de la inflación, pero creemos que hay que acompañar al sector industrial, sobre todo, a que pueda transitar este camino, que es un camino difícil. Bueno, hasta aquí el resumen con los audios. Tenemos novedades respecto de lo que está pasando en Colombia. Hay toque de queda en 2 de las 3 ciudades que mencionó Paula y además hay temor a que haya una erupción del volcán Puracé. Sí, estaba igual en alerta naranja desde hace varios días. Okay. Esto en el departamento del Cauca, si no estoy mal, pero estaba en alerta naranja hace algunos días. Y sí, el toque de queda por lo menos en Pereira y en la ciudad de Manizales, también en Cali. Es decir, en las 3 ciudades más afectadas, en las 3 hay dicen que hay alerta roja queda en Cali y toque de queda en las otras 2 ciudades por temor a derrumbes. Claro. Bien. Bueno, vamos a seguir actualizando los datos hasta el final de este programa. Son las 7:53 de la mañana, 8 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
actualidad no se detiene. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, 7 de la mañana, 57 minutos ya en la República Argentina. Me sumo, Juli, ¿cómo estamos? ¿Qué Buenos decís? días. Buen día, Paula. Hola. Buen día, Juanjito querido, ¿cómo Hola, estamos? buen día, Pau. Qué tremendo lo de Colombia, Paula, que diste un poco la alerta cuando nos estábamos yendo ayer, ¿te acordás, Juli? Claro, vos nos un poquito avisaste. antes de las 10 de la mañana. Sí, fue terrible porque además nos agarró en vivo y a mí empezaron a caer todos los mensajes de toda la situación allá. Sí. Claro. Y para nosotros nos sorprendió, era una noticia en desarrollo, no le dimos el volumen ni la dimensión que nos imaginamos ya algunos minutos después cuando empezamos a ver las primeras imágenes, y efectivamente ya es el título, a todas luces en la Argentina, en la región, es el digamos, terremoto más importante de este siglo, en Colombia no hay duda. Yo no sé si tenés algún registro de alguna cosa que hayas leído, observado, incluso antes de que nazcas en Colombia. Del 99, le El decía del 99, Juli. ok. Sí, el del 99 en el eje cafetero fue muy, muy, muy fuerte. Claro, hace También. exactamente 27 años, ¿no? Bueno, pero este sismo está golpeando la región, al menos 132 muertos, 1.400 desaparecidos, 570 heridos, más de 60 edificios colapsados. La Organización de las Naciones Unidas ha afirmado estar preparada para enviar ayuda. Muchos países han mostrado intenciones de colaboración. Esa colaboración va a estar llegando en las próximas horas, desde Estados Unidos, pasando por Argentina, países de Europa y muchos de la región. Efectivamente, el Hospital Universitario de Cali ha colapsado parcialmente, 9 centros de salud han terminado también afectados, está saturado el sistema hospitalario, porque además la angustia que crece a medida que el tiempo pasa y los familiares no encuentran respuestas respecto a lo que están buscando, genera toda una sensación y una situación definitivamente muy compleja. 7.4 en la escala Richter, el terremoto. O sea, muy parecido a la magnitud en Venezuela. Y lo que decía Paula, que es importante, duró casi un minuto. Lo más largo. Fue un minuto largo, exactamente. Y acá lo que hizo que no fuese quizás de la misma magnitud del terremoto en Venezuela era la profundidad. Claro. Que fue un poco más profundo, 96, 100 kilómetros. Eso hace que el impacto sea ya menor en superficie sobre sea superficie. menor. Claro. En cualquiera de los casos el impacto fue notable. Sí. Por supuesto, uno tiende a hacer analogías. Saquemos la analogía de Venezuela, que ha sido absolutamente extraordinario, con más de 5.000 muertos. Lo de Colombia, en las ciudades que tuvo el impacto, realmente ha sido también dantesco. Y las imágenes dan cuenta de incluso la destrucción. Clarín tiene 2 fotos en imágenes, en tapa, que dan cuenta de que hay cosas que han quedado, efectivamente, solo reducidas a escombros. Sí, las imágenes O sea, no también. es que no hubo edificios No. que se hayan desplomado, digamos, al estilo de Venezuela. No fueron la cantidad, la magnitud, la dimensión, más en La Guaira, por caso, que hemos visto imágenes dramáticas, pero sí han sido muy fuertes. Sí, la catedral, por ejemplo, de Manizales, una catedral. Claro, porque es antigua. Exacto, Claro. y la imagen de cómo cae incluso es... Aparte, primero se desprende Impresiona. una parte de las torres y después cae de costado. Claro, es correcto. impresionante. Exactamente. Bueno, a todo esto la Conmebol ha suspendido el partido entre Independiente de Santa Fe y River, que se iba a llevar adelante en Bogotá. Esto no tiene reprogramación, iba a ser mañana por la noche. Hoy juega Boca con Recoleta, quedado local. Mañana era lo de River, eso será la semana próxima o no tiene definición No, lo todavía? que esperan es que sea la próxima semana porque, digamos, es como la ventana que se puede dar Conmebol para jugar con esa fecha, ¿no? Entonces, el partido de la próxima semana sería el de ida y se mueve ya a la siguiente semana el de vuelta. O sea, el del 19 pasaría el 26. Exactamente, en es el decir, Monumental, la en ida teoría. sería el 19 de agosto en Bogotá. Más allá que, a ver, Bogotá no sufrió afectaciones como Cali, Manizales y Pereira. Sí está claro que además la DIMAYOR decidió cortar el fútbol toda la semana y que lo lógico es pensar claramente en la situación que por está supuesto. atravesando el país. No hay el duda, fútbol, ¿no? porque además hay transporte aéreo que ha quedado diezmado a propósito de los daños Sí, en los también. distintos aeropuertos, porque hay carreteras también dañadas, no de la magnitud que hemos visto, insisto, en Venezuela, pero también hay algunos daños, y porque además hay muchos hinchas de Independiente Santa Fe que viven en otras localidades, Claro. en otras ciudades, o que tienen familiares y viven ellos en Bogotá, que también va a estar pendientes de otras circunstancias. Con lo cual me parece absolutamente lógico, en medio de un país que ha declarado días de luto, que está consternado por lo que ha ocurrido y que va a tener que pensar además la reconstrucción, que es también una tarea importante para un presidente que le toca todo esto a 72 horas de asumir, porque asumió el viernes En Cali. en Cali y el lunes
tuvo esto, que estamos contando, narrando todos nosotros. O sea que también es una administración que entraba. Y lo primero que se encuentra es con una catástrofe. Bueno, así que es un tema, un eje, definitivamente, de esta jornada, de este martes que estamos comenzando, que tiene un poquito menos de frío que ayer, total y absolutamente despejado el cielo en la ciudad de Buenos Aires, pero temperaturas por abajo de los 10 grados, como decía Ezequiel Marcusi, todavía el invierno nos cobija, no es ese frío polar que me parece estuvimos sintiendo entre el domingo a la noche y ayer casi durante toda la jornada, está siendo un poquito más benévolo, una temperatura máxima que probablemente esté en los 14, 15 grados y eso de otra impresión. Más allá de que la nieve sigue siendo el denominador en la Patagonia, en las zonas de cordillera, más de 3.000 camiones están varados camino a Chile, con Neuquén que amplía retenes, el cierre de pasos en Mendoza, que ya es récord, tiene 28 días consecutivos, nunca había ocurrido en los últimos años, el último día o la última vez había sido en 2023 con 26 días del Cristo Redentor ininterrumpidos cortados, por lo cual hay muchísimos camiones que finalmente allí no están pudiendo pasar las zonas. Se han suspendido las clases esta mañana presenciales, por lo menos por la mañana en Malargüe, en las zonas de Tupungato, en Tunuyán, también en lugares de Río Negro, como por caso Bariloche, con una ola de frío que además ha llevado a que las distribuidoras de gas restrinjan la venta de GNC en distintas estaciones de servicio, cosa que volvió a padecerse en ciudades como La Plata, Mar del Plata, que tienen contratos interrumpibles en una buena dimensión de sus estaciones de servicio, cosa distinta a lo que ocurre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, así que así un poco las cosas finalmente en el contexto del clima, donde en Europa, mientras tanto, querido Juanjo, no deja de batir récord la temperatura en este verano, con máximas de 40 grados. Esto es lo que espera, por caso, otra vez París en el día de hoy. Una ola de calor que, como ustedes saben, va a convertir este 2026 en el año más caluroso jamás registrado en la historia desde que se tenga registro. Yo entiendo Ojalá que sea el generar... 2026 y termine en diciembre, porque llega a pasar en Buenos Aires y me tengo que mudar de país. Porque vos no resistís el calor. No voy a aguantar. Team frío. Te lo juro. No, y sabés las personas adultas mayores, sabés lo que implica para los bebés, sabés lo que implica incluso para las personas que tienen que estar en la calle, en la vía pública, lo que implica la deshidratación. Piensan que en Europa ha habido miles de muertos, no solo por la ola de calor y por esto que decimos, sino además por lo que ha generado que mucha gente vaya a intentar refrescarse a los lagos. Exacto. Que fueron habilitados y demás, y han terminado ahogados. Sí. Así que es una situación extraordinariamente compleja, en de los enormes incendios que por caso en España fueron 6 veces mayores a los del año pasado. Sí, ayer empezó un incendio nuevo en otra zona que no estaba prevista, no sé si es en Francia o en Italia, pero ya otra vez otro foco de incendio producto de la sequía que hay podríamos decir, en toda una región entera de la Unión Europea. Con un contexto que implica que los productores agropecuarios estén pidiendo algún tipo de cobijo o ayuda estatal, porque las cosechas están mermando ostensiblemente. Terrible. Porque no hay pasto para pastorear en el tema ganadero, en el tema de ovejas. Están necesitando todo. Con lo cual se están comiendo el forraje que tenían previsto para el invierno, que habitualmente lo guardan. Sí. Con lo cual es una situación bastante compleja. La lechería lo está padeciendo. Sí. Así que efectivamente hay un contexto allí, más allá de que recuerden, por ejemplo, si esto se prolongase de manera un poco mayor, puede haber afectaciones en plantaciones tradicionales como los olivares, donde España es el rey, amo, dueño y señor en el Grecia, mundo de producción. Claro, sí. España produce más del 30% de lo que se produce en el mundo. Sí. El aceite de oliva más rico del mundo. Probablemente, obvio. Entre otras cosas. Seguramente. El tema es que si empieza a escasear va a subir mucho de precio. Bueno. Y esto estamos hablando del verano. Imagínate cuando llegue el invierno y tengan los problemas que van a tener con la energía. Ese va a ser otro capítulo y probablemente tengan un invierno duro. Porque viste, cuando hay proyecciones de temperaturas extremas, se dan tanto en invierno como en verano. Exactamente. Bueno, ese es un poco el contexto en el mundo en el que estamos empezando a transitar este martes, con Colombia como foco, con el calor intenso en Europa, con la ola de frío polar por acá, y con la situación no resuelta en el conflicto de Medio Oriente, donde Trump, dicen ahora, exigiría a Irán compensación por la muerte de soldados norteamericanos. Efectivamente hay una preocupación respecto a cuánto más va a durar la guerra. En el estrecho de Hormuz no pasa buque alguno que Irán no permita, en un acuerdo que además estableció con Omán de cobro de peajes, lo que Estados Unidos quería evitar.
Estados Unidos desestabilizó la región, incluso los aliados miran con reojo y recelo lo que hace Estados Unidos, que además no pudo imponer un acuerdo de paz en la Franja de Gaza porque Israel finalmente salió a cuestionar duramente ese acuerdo, ese entendimiento que había anunciado el propio Trump con Hamás, involucrado, Hamás que había dicho que iba camino al desarme finalmente, en una reconstrucción que imagina Trump para su yerno, con negocios inmobiliarios al frente, pueda terminar redundando en una reconstrucción que convierta a Gaza en un emporio inmobiliario. Y en ese contexto de una discusión enorme que se acrecienta en el mundo, puertas adentro en Estados Unidos se objeta cada vez más, es que Trump está tratando de lidiar con todos los temas domésticos por fuera de la intervención de Trump en el mundo, que es lo que está pasando políticamente puertas adentro en Estados Unidos, que ha destinado ya inclusive 15 millones y medio de dólares a Colombia, como noticia relevante a esta hora de la mañana, como primera asistencia financiera importante. Bueno, ¿qué tenemos acá en la Argentina, Juanjito querido? ¿Vos estás bien? Muy bien. Siempre me ocupa estoy muy saber contento. porque te conozco hace tanto tiempo. Recién estoy saludando, parece que fuera que entré hoy a trabajar, porque estoy saludando a mis compañeros. Recién me crucé a Rafa, que es el encargado de limpieza acá de la empresa. Rafa es un crack. Es un crack, no, pero es un crack en serio. Sí. Recién fui a la cocina a lavar una taza y me encandiló de lo limpio que estaba, casi me caigo. Es un tipo que deja está todo brillante. brillante. Pero vos viste cómo está ahora, lo que pasa que después acá es un desastre. Vamos a hacerme la culpa de todo. No hay ciudad que... Digamos todo. Digamos todo, un desastre lo que le hacen, porque recién vi, pero es ¿La ciudad limpia cuál es? La que no se ensucia. ¿El lugar limpio cuál es? El que no se ensucia. ¿Está bien o no? El problema es que nosotros somos un poquito más complicados. Claro, por eso, pero... Y entonces ahí tiene que estar Rafa para hacer todas las cosas. Rafa, bueno, Michael Jackson de la pulcritud. Es el star. Sí, ese es el star. ¿Viste algo de música ya? ¿En ¿Viste qué algunos sentido? videos? ¿Por qué? Es porque vos ves videos y demás. Después hoy es el día del hip hop, así que después vamos a... Hoy es el día del hip hop. Hoy es el día del hip hop. Por eso tenemos que abrir hoy. Bueno, ¿Vos bailaste hip hop? No, ¿qué voy a bailar? ¿Julia alguna vez? Maquena, ella tiene hip hop todos los días ahí. Sí. ¿Vos bailaste, Paula, hip hop? Creo y quizás en Maquena. Sí. No, En Maquena hay murga, chicos. ¿Qué hip hop? No. Los domingos no. No, los domingos todo. de Afro Mama. Sí. No sé. No pasa más eso. Yo les voy a traer los audios y los videos de lo que pasa los domingos. Lo que pasa es que a Paulino le gusta Di Sierra, pero no pasan en Maquena Di Sierra. Yo me quedé en la época de los lentos, que Está ya no bien, están, igual. digamos. Paulino, no pases por Maquena. No te Domingo conviene. Afro No sé Mama ni qué es Jams, Maquena. No, es un lugar. Y está la fiesta, ya está la invitación, por ejemplo, para... ¿Cuál le vamos a ir con Pau? ¿Cómo se llama? Afro Mama. No vayan porque van a ir presos los dos. Vamos a la yo iba Afromama. cuando en Maquena hacían Afro Mama. Claro. Acá cambiaron, por ejemplo, No el podemos lugar para... con estos final. pullovers así, no, hay que ir más moderno, gordo, Hay que poner una ropita más. Pullover. Vos tenés que cambiarte. Porque si no... No te dejan Vos tenés entrar. que mejorar, digamos. Mira que Esto es el hip hop. Hace Esto mucho es- que no van a Maquena, ¿eh? Después voy a desarrollar esto. ¿Sabes qué es esto? ¿Te acordás? A ver, Michael Jackson. No, pues... ¿Qué sé yo? No sé. ¿Te acordás que después... acá- Ah, sí, pará, déjalo un poquito, a ver, dale. Mirá. Sí, qué bien Hernán, ¿eh? Claro. Claro, o sea, pero canción de hace mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Esto se llama Rapper's Delight. Es de Sugar Hill ¿Pero Gang. qué tiene? ¿20, 30 años? Sí, fácil. Esto, pero a ver, ¿te acordás de CRG? Sí. Bueno. Eso era los 90. Claro, es una canción del grupo Las Ketchup, ¿sí? Claro. Que, el grupo la historia es gira alrededor de Diego. Diego es un nombre ficticio, un personaje que entra a una disco y empieza a cantar la canción porque está escuchando esta canción. Y empieza a decir, y ahí nace la canción. Pero la base es esta, que es hip hop. Es uno de los temas Está más muy bien. Para importantes del hip eso hop. que fue comienzos de la década de 2002. 2002, de este 2002. siglo. Es extraordinaria la anécdota que tengo con mi amiga Paola Prenata en Desayuno. Ustedes la conocen. Sí, con el conejo. Sí. Contamos. Ya la conozco, pero contala. No quiero contarla. Llamala a Paola Prenata. Hablemos con ella si no. Si la llamamos, si querés. Es la historia de su vida, digamos. En un momento quiso ¿cuál es la explicar historia? qué era. Y pensá, ¿cómo se llama la historia? El grupo. ¿Y el grupo? Ketchup. Bueno, imagínate. Ah, Las que te chup, no, claro. ketchup. Ah, Eso fue. bueno. Cuando lo presentó dijo la que te chup. Bueno. Ay, no. Pobre Paola, le Pues quedó encima- estigmatizada de por No, vida. no digas nunca el apellido, ¿eh? Y No. encima es No, una Paola es una divina, total. no- Bueno, les cuento un poquito dónde Bien. andamos, 8 y 11 Cambiamos de en tema. la mañana, sí, cambiamos de tema, porque entre la suspensión de clases en la zona cordillerana en Mendoza y Bariloche y otros lugares, y la ola de calor, me quedé impregnado de alguna situación climatológica que trasciende efectivamente al resto de los temas, que son muchos en Argentina. Primero, hoy va a haber una conferencia de prensa de Ravier a las 11 de la
la mañana, veremos qué definiciones da. Luego a la 1 de la tarde hay una reunión de la mesa política que va a contemplar la presencia de Sturzenegger, a quien lo han sumado, a propósito de todo lo que ha sido el debate por la desregulación en distintos ámbitos, toda la polémica gestada a propósito de la ley de tierras, pergeñada primero y fundamentalmente por Sturzenegger, y las modificaciones en el Plan Nacional del Manejo del Fuego, que como ustedes saben no pudieron ver la luz, a propósito de aliados que se resistieron a votar lo que el Ejecutivo impulsó la semana pasada en el Senado. Más allá de eso, después está la cumbre de gobernadores con mucha expectativa del norte que se va a llevar adelante en Posadas, Misiones, mañana, que va a contemplar 10 gobernadores y a la cual va a ir probablemente Diego Santilli, en procura de obtener, tejer acuerdos para las discusiones que se vienen en el Congreso, en particular en diputados, cuando la semana próxima o la otra, a más tardar, intenten impulsar, Martín Menem y otros, debates por caso como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central o las modificaciones en la Ley de Inocencia Fiscal que contemple la perspectiva y posibilidad de que también entren los grandes contribuyentes, que hasta acá estaban exentos de poder entrar en la Ley de Inocencia Fiscal en la necesidad del gobierno de obtener dólares. Más allá de eso, efectivamente, ayer hubo una reunión de Marcelo Rego con Luis Caputo, con el propio Diego Santilli, donde el gobernador de San Juan se llevó el compromiso y el traspaso formal de Nación de varias rutas que va a intervenir la propia provincia, que es lo que le han venido reclamando inversores incluso en el ámbito de la minería, que se supone que van a fluir en buena forma en los próximos años, para los proyectos más encumbrados que están allí, Vicuña, uno de ellos, y que requieren de una infraestructura que no está acorde, no está a la altura. Con esto de la inversión pública cero en materia de infraestructura, las rutas, los caminos, están en un estado de deterioro creciente. Y entonces, ese traspaso de rutas a manos de la provincia, que se hace cargo por 20 años de esas rutas, como ya ha ocurrido con otras provincias, como por caso algunas rutas troncales en Santa Fe y otros lugares, también en Neuquén, generan la posibilidad de que provincia intervenga financiándolas con aportes de fondos internacionales o organismos multilaterales, que son los que incluso habilita el gobierno nacional para que las provincias puedan tomar. De hecho, ayer, por ejemplo, hubo fondos que tomó la provincia de Córdoba a través de la ciudad capital, en realidad la ciudad de Córdoba capital. Pacerini, el intendente de la ciudad capital, fue al mercado de capitales y consiguió, con una colocación que hizo el Deutsche Bank, un bono por 120 millones de dólares a 4 años de plazo con 2 años de gracia. ¿Cuánto pagó de tasa? Poco más del 9% anual, que es un poco la tasa de mercado, la que se han financiado la mayoría de las provincias, que han ido a buscar al mundo casi 5.000 millones de dólares. En emisiones que van a seguir creciendo. De hecho, la semana pasada fue la provincia de Río Negro con Beretinlec firmando un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo por más de 140 millones de dólares para obras de infraestructura. Orrego, recuerden que firmó un convenio de adelantos de inversiones con la empresa Vicuña, que va a financiar por 250 millones adicionales a la inversión de más de 9.300 millones de dólares, inversiones también en infraestructura, para que las haga el gobierno provincial, las ejecute, entendiendo que, de otro modo, insisto, ni siquiera su proyecto va a poder tener la infraestructura indispensable para poder extraer lo que saquen de cobre, oro y plata en esos yacimientos de minerales que finalmente van a activar sobre la zona cordillerana en la provincia de San Juan. Bueno, así que me parece que todo esto es un contexto en el cual se están desenvolviendo algunas cuestiones. Ayer Santilli confirmó que va a asumir ad honorem, él en el directorio de YPF como representante del Estado, y va a ser él quien ocupa el rol de director titular clase A, reemplazando a Manuel Adorni, que estaba vacante el cargo, etc. Resta dilucidar si Guillermo Franco se queda mucho más tiempo o no. Era una especulación que en algún momento iba a salir. No lo sabemos. Mientras tanto, hablando de YPF, hubo 2 datos muy relevantes. Lo que contaba Juli más temprano, una ganancia récord en el último trimestre de 2.804 millones de dólares. 2.804 millones de pesos. 2.800 millones de dólares. De dólares. Sí. Tengo dólares, lo miré y dije, ¿serán 2.800 millones de dólares? No, porque pensá que ellos exportan y tienen ingresos en dólares. Bueno, es un montón de plata. Sí, mucha plata. Nunca antes había tenido una rentabilidad tamaña para un trimestre. Claro, se conjuga el hecho del contexto internacional, precios del crudo mucho más altos. Muchas cosas, sí. Casi del 50% respecto al origen de la guerra, de 70 a 110, que hicieron en muchos lugares que las exportaciones, que ya YPF hace,
le dieran una rentabilidad mayor. Amén del aumento en el precio doméstico, que también le generó una liquidez mayor a todo el sector de los hidrocarburos, por lo cual las acciones de las empresas petroleras crecieron en el mundo. Y cuando el conflicto digamos, tiende a disminuir, las acciones bajan, son las primeras que se resienten. Bueno, así que en el segundo trimestre YPF fue récord. Pero además ayer se conoció que se desprendió de Metrogas. Vendió finalmente en 780 millones el 70% del paquete accionario que tenía. Un solo ingreso son 780. Por eso 2.800 un trimestre tiene lógica. El traspaso de la participación mayoritaria se da a manos de quienes, de, bueno, la nueva burguesía argentina. Daniel Vila, José Luis Manzano, dueños de Edenor, y también Filiberti, que tiene un paquete accionario allí, aunque minoritario, también importante. O sea, los dueños del Grupo América, los dueños de múltiples empresas en la Argentina y que son actores cada vez más relevantes. Tienen una de las principales distribuidoras de electricidad y tienen la principal distribuidora de gas. Ahora. De la Argentina. Estábamos revisando los números dentro del balance y casi el 10% solamente se lo queda Manzano como empresario. Que además, por más que sea miembro del directorio de Edenor, ¿no? Viene de comprar con otra sociedad accionaria el grupo Shell. Sí. O sea, toda la compañía Shell en la Argentina, toda la operación de Shell en la Argentina, que incluyó la refinación. Cada vez más grande. Más allá de los intereses que tiene el mundo de la minería y el mundo de hidrocarburos. Bueno, tienen bodegas, tienen medios. ¿Qué más tienen? Tienen muchas cosas. Ya empieza a ser un jugador de primerísimo orden. Tenían Camusi. Camusi, entre otras cosas. Pero además de todo eso, tienen también una participación creciente con distintas sociedades en distintos y múltiples rubros de la actividad económica. Exacto. Entonces vos hoy, ¿te acordás cuando Majul escribía Los Dueños de la Argentina en los 90? Sí, si hoy tuvieras que escribir Los Dueños de la Argentina, entre otras cosas, pones a José Luis Manzano, lo pones a Daniel Vila, pones a Filiberti, pones a los Neus. Voy a ver que hacer una nueva edición. Nueva edición. Claro, probablemente podés poner a Cristóbal López, pones a que volvió al ruedo con la obtención de una de las concesiones de los corredores viales, el que rodea la circunvalación de Rosario. Todavía le quedó una petrolera a Cristóbal López. Le quedó una petrolera, efectivamente, entre otras cosas. Tiene una empresa un frigorífico de carne en la Patagonia. Correcto. Eso también lo tiene. Lo tenés a Marcos Galperín con Mercado Libre, pero también tenés a Bueno, no estaba Bulgeroni en esos libros, imagínate. Bueno, Bulgeroni tiene que estar, naturalmente. Es otro de los jugadores, Pan American Energy, de primerísimo orden en materia energética, pero no solo energética. Sí. Lo tenés a Leandro Iraola, que es un activo con más de 1.500 empleados en la Argentina, con distintos ámbitos y muy diversificado de manera creciente, incluso ahora también ganando 2 corredores viales, de los más relevantes, más allá de ser el principal vendedor y productor de motos de la Argentina. Bueno, mira, ahí tenés. ¿Qué sé yo? Cuando uno imagina todo eso, vos tenés un mapa empresario argentino de 15 personas que sentadas en una mesa, bueno, son los que pueden tomar decisiones. O más, te diría. Mira, en este caso, la gente o los accionistas de Edenor le ganaron a Central Puerto, MSU, que es principalmente una compañía agropecuaria de siembra que después se convirtió en una multicompañía de otros rubros. Grupo Pierri y Litoral Gas. Y Litoral Gas. O sea, imagínate que le ganó a otros 4 grandes, no eran correcto, pequeños. Correcto. Bueno, más allá de todo eso, mañana hay un paro nacional universitario en el medio de la polémica. El lema es por nuestro presente, por nuestro futuro. También se va a movilizar el sistema científico-tecnológico en el Polo de la Ciencia, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sobre Godoy Cruz, a eso de las 4 de la tarde. Así que yo creo que va a ser una jornada particular mañana, intensa, importante, con movilizaciones en distintos lugares del país, donde las universidades son foco de atracción y son muy importantes: Rosario, Mar del Plata, Córdoba, sin más, Tucumán, ¿no? Neuquén y por supuesto la Ciudad de Buenos Aires, La Plata. En ese contexto, además, recuerden que los miércoles es el día donde se movilizan los jubilados al Congreso. Con lo cual va a haber ahí alguna cosa, yo diría, no menor para mañana. Con un Congreso que además está picante, dirían los chicos, a propósito de las discusiones de Marcela Pagano con Luis Caputo que dice que la va a querellar, pero después apareció el presidente llamó basura a Pagano, que fue su primer candidata a diputada nacional en 2023, y la propia Pagano lo calificó, lo cruzó como chorro, mitómano, y que el poder lo enfermó. El poder te enfermó, le dijo Pagano al presidente. Bueno, más allá de eso, se habla de la construcción de Mercado Libre, de un centro de distribución en Córdoba que anunció ayer por $91 millones. Será el 5º de la compañía en el país y va a abastecer al centro del país, el noroeste y el noreste de la Argentina. $91 millones de inversión. Mercado Libre en Córdoba, ciudad capital.
corazón de mi país, decía José Manuel de la Sota. Bueno, en 2 años, mientras tanto, con precios hasta el 54% más bajos, las importaciones puerta a puerta cuadruplicaron su peso en la venta de ropa y electrónica, hablando de los cambios de uso, de costumbre, y obviamente las facilidades para poder hacer esas importaciones que antes eran mucho más onerosas. Granja Tres Arroyos, título hoy, despidió 255 empleados ayer, mucha preocupación en Entre Ríos a propósito de ello, 255 empleados en Granja Tres Arroyos. Flybondi, tremendo lo de Flybondi. Más de 700 ex trabajadores están reclamando las indemnizaciones impagas. No cumplió con nadie. La empresa en marzo toma la decisión de hacer retiros voluntarios, por lo tanto conllevaba muchos acuerdos, y luego hubo despidos que implicaban indemnizaciones. No cumplió ni los acuerdos ni las indemnizaciones. No está pagando. Y en OCA, otra empresa que controla Escaturice, los pagos de salarios de los trabajadores de OCA se hace en hasta 3 tramos. O sea, se los pagan durante 3 veces en el mismo mes. Con lo cual terminan de cobrar el último día del mes, el mes anterior. Claro. Del mes vencido. Desfasado. ¿Entiende? Desfasado. Correcto. Ahora hay 700 ex trabajadores de una empresa que no está volando prácticamente. O sea, no le paga a los ex empleados. No paga en tiempo y forma a los que están operativos. Por lo tanto, no vuelan. Casi no tiene aviones, pero sigue vendiendo pasajes a precios ridículos, con lo cual se sigue financiando y tiene caja. Y nadie le impone ninguna sanción. Solo le imponen que haga un plan de crisis a una empresa que durante julio prácticamente no voló. Solo ejecutó 1 de cada 20 vuelos. Yo creo que es solo explicable por quien maneja la compañía. Y las relaciones con el poder, naturalmente. Bueno, más allá de eso, Mirgor terminó despidiendo a 300 trabajadores en una planta de Río Grande, y el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego intervino en el conflicto, dictó la conciliación obligatoria por 15 días, retrotrajo la situación al momento previo de las desvinculaciones, convocó una audiencia, pero la situación es cada vez más compleja. Mirgor, que está deshaciendo inversiones en la zona de Tierra del Fuego o mutando las inversiones, cambiando de eje. Con lo cual se está yendo de los sectores tradicionales, como por ejemplo, entre otros, los electrodomésticos, que muchos están viniendo del interior y del exterior, no se están produciendo en la Argentina. Es lo que hizo Electroluz, claro, que producía mucho en Rosario, despidió muchos trabajadores, se dio vuelta, empresa brasileña, y las está trayendo del exterior. La está importando casi la mayoría. Bueno, y para sostener el poder de compra, mientras tanto, en La Rioja, habló Quintela y confirmó que va a reactivar los chachos, va a inyectar 4.000 millones de pesos en chachos. Los chachos. Vuelven los chachos, que no es Coudet. Claro. Vuelven los chachos. No están chochos con los chachos. Eso, bien. Correcto. Pero dicen que eso va a apuntalar la movilidad en la economía y el consumo en La Rioja. Quintela, insisto. Mira la cara de Juli ayer. Con los bonos. No le gusta ni medio. Sí, los bonos, no. Pobre gente que trabaja en el Estado, imagínate, te llega el cheque de fin de mes Sí. y cobraste con chachos. Vas a ir a comprar y te dicen, no, acá no te los acepto. Claro. Hay que ver Anda a cuál es buscar el peso nivel. y tráeme. Claro, hay que ver cuál es el nivel de aceptación, porque después eso Los te van a permite obligar. pagar Sí. impuestos, te permite después un montón de cosas. El chino te agarra el chacho, ¿eh? Obvio que te El lo chino agarra. te Y agarra. después No lo sabemos. te lo paga Sí. más caro. No lo sabemos, claro, pero después te lo paga más caro. Claro. Bueno, mientras tanto, Karina Milei activó el armado de la provincia de Buenos Aires, lo contabas más temprano, Juli, es una foto importante, diputados, senadores, todos hablando de la dinámica y la inercia de discusiones en territorio bonaerense. La reunión se hizo en la Casa Rosada, no es un tema menor. Ayer Monteoliva habló finalmente en la provincia de Córdoba, en la Bolsa de Comercio. Sí. Dijo algo particular, que el crimen organizado se lleva 3,4 puntos del Producto Bruto. Es increíble eso. O sea, la ministra tiene medido cuánto implica el crimen organizado en el total de la economía argentina. No, pero pará, no lo hace solo ella. Esto se mide en el mundo. Vos sabés que México tiene casi un PBI, y esto no es peyorativo, está medido, un PBI No, paralelo solamente por el narcotráfico. Pero no se puede computar en las cuentas públicas porque no es legal. No, claro, porque no entran, no tiene Pero ese registro. dinero funciona en la economía, ¿entendés? Entonces es mucho más grande la economía de lo que sabemos, justamente porque toda esa informalidad pasa por una actividad ilegal. Mientras tanto, en medio de la crisis en Mar del Plata de seguridad, la provincia de Buenos Aires anunció la incorporación de 50 patrulleros, 36 motos y 170 efectivos para reforzar la seguridad en la ciudad balnearia. Refuerzo de operativos de seguridad destinados a tareas de prevención y protección. Recuerden todo lo que pasó en la departamental la semana pasada. Sí. Todo hace pensar que en Mar del Plata volvería a tomar las riendas Montenegro, ¿En serio? con un acuerdo con el gobierno nacional de más presencia de fuerzas federales. ¿Pero amén por qué de se esta arrepintió? inversión. Bueno, él tomó licencia, Sí. Y ahora quiere volver. sin día, no renunció, es senador provincial, prácticamente no hay sesiones, solo 2 en el año. No es lo que más le gusta a lo legislativo. No.
y todo el mundo le está pidiendo que en medio de la crisis tome el control, porque también cierta orfandad política ha hecho que muchos sientan que hay un municipio más débil, independientemente de que la problemática de seguridad es primero y fundamentalmente responsabilidad de la provincia, secundariamente de la ciudad y también con participación del Estado Nacional, porque hay muchos sectores en una ciudad con puerto, como Mar del Plata, que dependen de prefectura y de otros eslabones del gobierno nacional. Así que no lo sé, pero todavía eso no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que provincia destrabó algunos acuerdos vinculados a tratar de hacer refuerzos para que haya más instrumental con el cual combatir la inseguridad y el delito en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, y por último, entre otros temas, habló Facundo Moyano, volvió a escena, estuvo con Rodolfo Barili en Telefe. Mirá. Dijo que no consume drogas, que su novia tuvo un paro cardíaco. ¿Paro cardíaco dijo? Sí. Se refirió por primera vez a este escándalo con Candela Arizaga. Negó escenas de violencia de género, tampoco dijo que había privado de la libertad a nadie, también dijo eso, y sugirió que no había aceptado los exámenes toxicológicos por recomendación de sus abogados. Y bueno. Pero claro, si no no consume drogas, ¿por qué? Porque se negó a hacerlo. Claro. Es raro. Le faltó decir que los reyes son los padres. Y después hubo una discusión sobre el patrimonio de Facundo Moyano respecto a su estilo de vida, etcétera, habida cuenta de que su actividad centralmente estuvo en la dirigencia sindical y política, por supuesto, fue diputado. Pero él ya cuando asumió como dirigente sindical ya tenía ese dinero, ¿no? ¿No era heredado del papá? Bueno, el argumento es este, mira. A ver. ¿Hay algún tipo de acusación respecto a eso? Yo tengo que dar algún tipo de explicación. Porque me escribe también un periodista. ¿Lo contestás si vos querés? Obviamente yo no quiero decir dónde vivo. Hasta por una cuestión de seguridad no quiero decir dónde vivo. O sea, vos me querés preguntar cuánto pago. ¿Y por qué te tengo que decir cuánto pago yo de alquiler? ¿Por qué te tengo que decir si es prestado o si me lo dan algo? Sí, obvio. Digo, entonces, ¿por qué te tengo que decir eso? Facundo, porque no fuiste diputado. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Fuiste diputado y viviste el gremialismo. No, pero viviste el gremialismo o tenés un sueldo de otro lado. Te lo estoy preguntando bien. No, pero tengo todo. No, obvio. Pero cuando vos decís la gente dice los gremialistas, te lo pregunto bien, ¿eh? Pero vos, sí, obviamente, yo déjame contestarte bien. Digo, yo ni siquiera siendo funcionario público te lo tengo que contestar. Porque yo no estoy atado ni siquiera a la ley de ética pública. No estoy atado, ni siquiera no estoy atado a la ley de ética pública, que no podés hacer negocios contradictorios a tu actividad pública. No tengo actividad pública y no soy más diputado nacional. Por lo tanto, no tengo por qué dar a conocer mi domicilio, mis gastos, mi sueldo, mi nada. No tengo declaración jurada pública. No tengo obligación de responder esto. No tengo obligación de responder sobre mi vida privada. El Moyano de hoy, picante, picante en cualquiera de los casos, no puede tener cualquier apreciación sobre el particular. Lo que está diciendo se ajusta estrictamente a lo que ocurre. Es verdad que él hoy no tiene por qué dar declaraciones públicas sobre su declaración jurada. Ahora, tuvo que haberlo hecho durante el tiempo que fue Pero las declaraciones fueron presentadas en los organismos competentes, nadie fue a la justicia para pedir su patrimonio. Claro. Él fue diputado entre 2013 y 2017. Claro, hay que ver si él tiene bienes a su nombre, porque que vive en ese departamento no significa que sea rico. Bueno, él dice que alquila. Yo creo que es rico, pero no tengo forma de demostrarlo. Claro. Bueno, claro. Es lo que nos pasa a todos. Sí, como tantos. Pero está bien, Juli, claro. Pero también creo que heredó. Efectivamente, ley de ética pública es muy importante. Es muy importante. Y por eso hay que activar todos los mecanismos. Por eso cuando uno ve que muchas de las cosas que pasan en el gobierno se producen por impronta de alguien que está fuera del cobijo de la ética pública y que no tiene necesidad de hacer declaraciones juradas públicas, que está en el oscurantismo y que tiene el poder y el peso específico como Santiago Caputo, que es contratado de Karina Milei y participa en los procesos de privatizaciones o en la designación de jueces incluso de la Corte, como reconoció García Mansilla cuando le preguntaron quién lo había llamado Santiago Caputo en una anomalía institucional descomunal. Yo miraría ahí de qué vive, qué hace, cuál es su patrimonio, porque él sí está tomando decisiones de política de gestión hoy. Pero interviene. ¿Ahí se le puede pedir formalmente? Es una pregunta real, ¿eh? No, ese es un pedido al presidente para que lo incluya. Lo dijo Guillermo Franco, ya que toma tantas decisiones, que se incluya, que firme, que sea ministro, que ejecute, que tenga correlación el poder que tiene con la presencia dentro de. Eso lo entiendo, pero con la foto de hoy, ¿un ciudadano podría pedirle a él explicaciones patrimoniales? No. Lo mismo que Facundo Moyano, ¿por qué tengo que dar explicaciones? Claro. Y cuando Durán Barba venía como asesor era lo mismo. Sería como la misma figura, con la diferencia que Durán Barba no estaba en el gobierno. Por supuesto, lo que sí valía la pena es que alguien podría interpretar que había pagos del Estado que había que justificar y por lo tanto podría haber alguna denuncia al respecto. El pasa que el Estado no pagaba a Durán Barba.
No le pagaba, sí. Le pagaba las encuestas como le pueden pagar a los encuestadores Bueno, claro, hoy. le pagaba un servicio. Claro, es No un le pagaba servicio. un sueldo, Correcto, claro. que tenía una licitación pública, se supone, no sé, desconozco. Y después había personas que pagaban a, como siempre, los privados que financian a cambio de obtener beneficios, ¿no es cierto? Claro, claro. Que sean condescendientes, que hagan leyes más acordes a sus pretensiones, Sí. que permitan ganar licitaciones que en muchos casos están amainadas, que en muchos casos parecen ser competitivas pero no lo son, que están arregladas de antemano. Claro. Todo lo que ya el mundo conoce, digamos, no estoy contando nada nuevo, ¿está bien? Lo que dice Sí. es real. El tema es que él, desde su departamento salió una chica, que supuestamente es su novia, no importa, caminando por la calle en un estado extraño, alterando el orden público. Entonces, a partir de ahí es donde hay que pedir explicaciones y en donde las Es tiene que ahí que se dar. la está Pero pidiendo, ¿eh? se la está pidiendo incluso a la justicia, Sí, la que justicia. está... Por eso mismo digo, pero está bien que él diga, yo no tengo por qué decirle cuánto gano, No, está dónde hablando de lo alquilo. patrimonial, Sí, que son- pero en este caso, al atravesar esta situación, él tiene que dar explicaciones, pues es una persona pública. En un juicio, él es público. Si yo lo atacara, no es lo mismo que si ataco a alguien que no es público. Digo, cambia la persona. No es lo mismo una persona No, en pública. ese caso es un delito No. privado. No. Claro. Él tiene que dar Es explicaciones. exactamente lo mismo, Sí. Juanjo. Es lo mismo que No. te hubiera pasado a vos. Si yo te calumnio a vos, que sos famoso, que sos conocido, salís en televisión, y no es lo mismo que si yo calumnio a una persona que no, que Para no la es ley conocida. para la ley es lo mismo. Me parece que no. Sí. Juan y para Pedro la ley es tienen lo la mismo. misma importancia Sí. para la ley. No importa si uno es No conocido importa o no que es sea conocido. visiblemente en los medios, en serio. Claro, definitivamente. Acá lo que cambiaría es que si él tiene una responsabilidad institucional. Imagínate que nosotros calumniamos porque decimos todas barbaridades respecto a Sí. Pedro y decimos, Pedro es responsable de tal cosa, Ahora el lo voy a señor chequear, tal es pero- un corrupto profesional, no, No, sé no. qué, que esto- y nos calumnias. El peso, Claro. el peso O de la mejor ley dicho, es más acá no fuerte sé. para una persona que no es pública a una que es pública. Estoy ¿Puede ser? convencido. Hay sí. agravantes por ser Claro. funcionario público. Pero eso es otra cosa. O los Eso es otra cosa. O los conocidos. No, los conocidos no, Juanjo. Sacátelo de la cabeza porque eso es un horror, un espanto No, de en estar serio te digo planteando. que no. Yo Jurídicamente coincido no con tiene Paulino. ningún tipo de... Bueno. O sea, de si yo asidero. me peleo con en Moria ese aspecto, Kazan mañana, las dos tenemos la misma. La igualdad ante la Igualdad ley, ante la chicos. ley. Lo que digo es, si Lógico. yo hablo mal de Moria Kazan, que es muy conocida, no es lo mismo que si hablo mal de un desconocido. Esto es lo que estoy diciendo. No, la No, calumnia, la calumnia. la calumnia puede ser más impactante, pero sigue siendo una calumnia. No, pero Sí. además el resarcimiento es distinto Sí. porque la calumnia podría gestar que en una persona pública deje de tener Claro. ingresos a propósito de el prestigio que implicaba O que pierda estar un contrato, impoluto, claro. que pierda un contrato. Por eso. Ah, bueno, pero eso es un daño Pero por la ley resarcimiento dice lo mismo. acorde, Ok. acorde Por eso- al nivel de ingresos. Nada tiene que ver con que vos tengas una sanción distinta porque alguien sea conocido y alguien A no sea nivel de ley. conocido. No, hay porque en manera. el caso de Facundo lo que nosotros decimos es, hoy no es funcionario, pero lo fue. Entonces, como representante de una institución, él tiene que dar explicaciones. Ahora no, porque no lo es. ¿Se entiende? Sí, definitivamente. Bueno, por último, juicio a Piti Álvarez. En la primera audiencia se quedó dormido, su estado desató una fuerte discusión. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados postergó su declaración, permaneció durante varios tramos con los ojos cerrados. El defensor volvió a pedir la suspensión del debate por su estado de salud, pero el fiscal se opuso y el tribunal rechazó el planteo. Todo esto lo digo esta mañana en los diarios. Vi poquito, pero fue tema de conversación durante el día de ayer, realmente muy, muy intenso. Aparte porque se televisó, hubo Correcto. imágenes. Exacto. Bueno, está hablando Facundo Moyano también con Mario Masachesi en la pantalla de TN. Sentí que corría peligro la vida de ella, dijo Facundo Moyano, que advirtió que él no consume drogas y que ella tuvo un brote psicótico, que está en línea con lo que dijeron los que la trataron y por lo cual estuvo internada y asistida médicamente durante toda esa jornada que ustedes recuerdan fue casi cadena nacional en la Argentina. 8:35 en la mañana.